Hola, soy Gustavo y hoy vamos a hacer una de las caminatas más lindas de Londres, desde el Big Ben hasta el Tower Bridge, siguiendo el Támesis y pasando por lugares llenos de historia, cultura y vida. Se van a mezclar datos curiosos con unas vistas impresionantes de la ciudad, así que es una ruta muy linda para hacer para quien viene por primera vez a conocer la ciudad. Nos vemos. El Palacio de Westminster es donde funciona el Parlamento. El edificio actual es del siglo XIX, porque un incendio en 1834 destruyó el original. El Big Ben en realidad es el nombre de la campana de la torre, que pesa más de 13 toneladas. La torre en realidad se llama Torre de la Reina Isabel. Desde este puente se tiene una de las mejores vistas de un lado del Parlamento y del otro el London Eye. Bueno, el London Eye, que está acá atrás, se inauguró en el año 2000 para celebrar el nuevo milenio. Tiene 135 metros de altura y fue durante años la rueda de observación más grande del mundo. La verdad que es enorme, subir no es barato, pero mucha gente dice que está buenísimo. Personalmente a mí me parece que no vale la pena, tenés que esperar un montón en la cola para subir y una vez que estás arriba, estás un montón de tiempo y la verdad que terminás perdiendo el tiempo. Yo no lo recomiendo personalmente. Bueno, si no querés gastar, podés caminar por el South Bank, ya que es un paseo hermoso. Hay música, artistas callejeros y mucha gente disfrutando del río. Vamos a caminar por él ahora. Nos vemos. Bueno, para que no crean que todo en esta zona es maravilloso, también está este skate park que aparentemente está desde la década del 70 acá. Y bueno, es hermoso. Bueno, ¿cómo vas viendo la zona? Sacando el skate park, estaba bastante linda la zona. Y acá está el Teatro Nacional. Sí. Mirá, está la Bella Durmiente. No imaginen que sea un lugar muy antiguo. Es de los 70. Ahí no se ve, pero dice que van a pasar la Bella Durmiente, la obra. Acá hay alguien practicando ya para la obra. Le está saliendo bien. Me apodero un poco de la sección de los datos para contar un dato en conjunto sobre Londres y las películas de Harry Potter. Este puente que se ve acá atrás mío es el Millennium Bridge. Para los que vieron las películas, este es el puente que en la película número 6 los dementores destruyen. Esta sería más o menos la toma que se hace en la película, con St. Paul's Cathedral de fondo y el puente. Los dementores hacen como ¡shu, shu, shu! ¡Buah! Y colapsa. Bueno, acá vemos el Teatro del Globo. Es un teatro que fue construido siguiendo las instrucciones que se conocían del teatro que tenía Shakespeare, en donde se daban sus obras. Es un punto muy famoso de Londres. Obviamente no es el original, pero es una reproducción perfecta de lo que era el teatro original. Tiene una distribución muy
única y se dan obras permanentemente acá. El edificio más alto de Inglaterra. The Shard. The Shard. Esto lo grabamos cuando vinimos, cuando había COVID. Porque una vez nosotros vinimos a Londres en el medio de la pandemia y no había nadie. Nadie. Teníamos toda la ciudad para nosotros. Lo que te pedían en ese momento era que apenas llegabas, te vayas, o sea, salías del aeropuerto, dejabas las valijas y tenías que tener turno para hacerte un PCR. Y después de hacértelo tenías que volver al hotel a esperar los resultados, o sea, sin más nada que hacer. Obviamente nosotros, para aprovechar un poco, elegimos un centro de testeo que quedaba bastante lejos del hotel, cosa de poder ir a testearnos caminando y volver. Después nos dio negativo y podías salir, pero si te daba positivo te tenías que quedar 2 semanas en el hotel. Esta es la Dirty Lane. Dirty Lane. Se llama la Dirty Lane. A la izquierda. Una librería de mapas antiguos. Esta zona era zona de marineros y prostitutas en la antigüedad. De todas formas está totalmente renovado. Esta zona es muy pintoresca. Este es un barco antiguo restaurado, casi de cero, que lo encontraron los restos en este lugar cuando estuvieron haciendo una reforma y lo reconstruyeron. Estamos en Borough Market. Es un mercado de comida que existe desde hace siglos. Hoy es un reflejo de la diversidad de Londres porque hay comida de cualquier país del mundo prácticamente. Se pueden encontrar platos típicos británicos como el fish and chips, pero también de cualquier otro lugar. Además, la comida, el ambiente son únicos, los colores, los aromas, la gente probando cosas. Es una experiencia completa. Vengan acá si tienen tiempo, en especial un fin de semana. Bueno, esta es la Catedral de Southwark. Es una catedral muy antigua. En este lugar, no este edificio,
pero hay una iglesia desde el año 1100, una cosa así. Y bueno, es una iglesia anglicana. En este momento hace como 10 minutos que están sonando las campanas. Deben estar convocando para la misa. Bueno, seguimos camino, nos falta recorrer el último tramo hasta llegar al Tower Bridge y a la Torre de Londres, que son los últimos lugares que vamos a conocer. Estamos llegando al puente de Londres, que no hay que confundir con el puente de la Torre de Londres. En este punto del río había un puente desde la época romana, desde el año 50 después de Cristo. Sin embargo, el que vemos hoy es del año 1973. En el año 1968, el viejo puente de Londres, que era del año 1831, se desarmó piedra por piedra y se vendió a un empresario estadounidense. Hoy está en Arizona y es una atracción turística. Estamos llegando al Tower Bridge, puente que parece mucho más antiguo de lo que es. Se inauguró en 1894. El puente todavía se abre varias veces al año para dejar pasar barcos. Sorprende lo bien que se ve con más de 120 años. Es uno de los símbolos de Londres y que más se disfrutan. Hace unos años abrieron la posibilidad de que se hagan visitas y se pueda subir a la parte superior con un piso de vidrio. Al costado, no sé si se ve acá, pero al costado, del otro lado del río, de donde estamos, está la Torre de Londres. También es uno de los símbolos más famosos de Londres y creo que es del año 1000 o algo por el estilo. Después se los confirmo. Y a lo largo de los siglos fue de todo. Fortaleza, palacio real, prisión, armería y hoy también guarda las joyas de la corona. Acá estuvieron presos personajes como Ana Bolena o Tomás Moro y durante siglos, si te llevaban a la torre era casi seguro que no salías con vida. La torre siempre tiene cuervos. La leyenda dice que si los cuervos desaparecen, la monarquía cae. Por eso hay un cuidador especial que se ocupa de ellos. Y todavía hoy se hacen ceremonias medievales y se cuentan historias de fantasmas, lo que mantiene viva la fama misteriosa de este lugar. Bueno, hasta acá llegamos con la caminata desde el Big Ben hasta la Torre de Londres por el South Bank. Si les gustó el video, no dejen de suscribirse, de darle un like, es muy importante para el canal, y pongan comentarios. Y no se olviden también, una cosa más, de hacer clic en la campanita para que les lleguen avisos cuando sale un video nuevo. Bueno, les agradezco mucho por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video. Nos vemos.